Noticentro 1, CMI. Mezcla explosiva. Autoridades advierten el peligro de usar alcohol y tapabocas si va a prender velitas. Niña fallece en Cali intoxicada con pólvora. Había sido trasladada desde Cartagena. En Barranquilla, toque de queda desde las 11 de la noche. Otro robo en SITP. Usuario llevaba arma y dispara contra pareja de ladrones. Golpe a extorsión en centros carcelarios. Banda estaba conformada por funcionarios del IMPEC. Doble homicidio en Soledad Atlántico. Asesinan a pareja de hermanos. Alerta en Cartagena por casos COVID. En una semana van más de 2.000 casos. Laboratorio en Cali falsifica resultados de pruebas COVID. Brutal golpiza a mujer en Florida Blanca. La víctima no denuncia al agresor, que es su esposo. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Alerta por riesgo de quemaduras durante la noche de velitas. Tenga cuidado porque la mezcla entre alcohol y fuego es altamente peligrosa. Las autoridades entregan recomendaciones para esta celebración. Natalia, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Luisa y televidentes, buenos días. Pues las autoridades le hacen un llamado a todos los bogotanos para esta noche de velitas a que tengan cuidado, a que si van a prender velitas no hagan uso de alcohol ni de gel antibacterial. Por el contrario, se desinfecten sus manos con agua y jabón, pues estas sustancias, la mezcla de estas sustancias puede generar elementos inflamables y de esta manera puede generar fuertes quemaduras. Ustedes a esta hora están observando cuál es el panorama del sector de San Victorino aquí en pleno centro de Bogotá. La gente pues viene a hacer sus compras de Navidad, viene por supuesto a aprovechar y a comprar las velitas. Por ejemplo, este paquete que yo tengo en mis manos, el paquete que ustedes acaban de ver de velitas, tiene un costo de 1.000 pesos. A ese precio es que los comerciantes están ofreciendo este producto que hoy espera ser vendido en abundancia y que esperan ellos pues puedan reactivar de a pocos su economía después de 8 meses de estar cerrados. Importante recordar que los niños menores de 5 años no deben tener tapabocas durante la noche y por eso la recomendación de las autoridades es a que pasen solo con sus familiares y no con gente desconocida, pues también hay riesgo de que los tapabocas, si lo tienen en el cuello, si lo tienen mal puesto, pues llegue a incendiarse, a prenderse completamente por la llama de las velitas. Así que el llamado es a tener precaución, a tener mucho cuidado durante la noche de velitas y por supuesto al no uso de la pólvora. Recordemos que está prohibido su manipulación y también que desde las 10 de la noche está prohibido el expendio de bebidas embriagantes en Bogotá. Hablaremos esta información sobre las 12 del mediodía, pero también hablaremos sobre un nuevo robo dentro de un bus del SITP que se registró esta vez en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Pero esta vez tuvo un caso particular, pues 2 sujetos, un hombre y una mujer, al subirse al bus y al intentar robar al primero de los pasajeros, este se resistió y sacó un arma de fuego, la accionó contra el delincuente y lo hirió de manera grave. Este sujeto se encuentra hospitalizado y por supuesto las autoridades están investigando todo este caso que recordemos se registró en la localidad de Ciudad Bolívar. Ampliaremos también este caso sobre las 12 del mediodía y también les hablaremos sobre la captura que en menos de 24 horas efectuaron las autoridades de la localidad de Chapinero a 3 sujetos que intentaron robar una casa de cambio. Recordemos que una de la zona de Chapinero está operando 24 horas, pues fue allí donde los delincuentes aprovecharon, ingresaron a este establecimiento, reducieron al guarda de seguridad, le quitaron su vestimenta, lo dejaron desnudo y amordazado. En ese momento llegan las autoridades y logra capturar a estos 3 sujetos que incluso tenían más de 15 anotaciones por diferentes delitos. Hablaremos estas noticias sobre las 12 del mediodía. Luisa, continúe usted con más información. Así es, Natalia, muchas gracias. Y en las últimas horas se llevó a cabo una macrooperación en contra de la extorsión carcelaria en todo el país. Funcionarios del IMPEC servían como cómplices de los delincuentes. Stig Luenga nos tiene los detalles de esta redada. Stig, buenos días. Buenos días, Luisa y televidentes. Pues como usted lo ha dicho, una macrooperación llevada a cabo por parte de la policía de lo que tiene que ver el IMPEC y también el Gaula. En total fueron 24 allanamientos en centros carcelarios, tanto en Bogotá como en otros 15 departamentos. Más de 100 personas fueron sorprendidas, quienes estarían extorsionando a los colombianos dentro de los centros de reclusión. Hay que decirlo que en este momento pues se habla de que se encontraron 423 celulares desde donde se cometían sus fechorías, estas bandas delincuenciales, 900 SIM card, 8 micro SD, 7 USB,
y 191 cargadores. ¿Quiénes le proveían estos elementos a esas personas? Pues eran funcionarios del IMPEC. Eran miembros del IMPEC, un cabo tercero y 4 guardianes, los cuales venían durante todo el año generando extorsiones a la población carcelaria, a sus familias, exigiéndoles sumas de dinero en menor cuantía, primero para no sancionarlos y afectarlos internamente en los centros de reclusión y segundo para permitirles o ellos prestarse para ingresar equipos de telefonía móvil y entregársela a los reclusos. Las autoridades anunciaron que se creará un pabellón especial para las personas que tienen delitos y que tienen antecedentes con lo que tiene que ver extorsión en las cárceles. Esto para evitar que esto siga sucediendo, un flagelo que pues se sigue repitiendo. También hay que decir que en lo corrido de este año han sido desarticuladas 138 bandas que se dedican a estos delitos y también han sido capturadas 2.184 personas. Más adelante les contamos nuevos detalles de cómo fueron capturados y toda esta redada. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y murió en Cali una niña procedente de Cartagena que estaba en una clínica bajo estrictos controles luego de ingerir pólvora. Las autoridades encienden las alertas en medio de la celebración del Día de las Velitas. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Cómo es el caso de esta menor de edad? Luisa, televidentes, muy buenos días. Esta niña de 5 años llegó a Cali, trasladada desde la ciudad de Cartagena, un centro asistencial del sur de la capital del Valle del Cauca. Pese a los múltiples esfuerzos médicos, lo que ha dicho hasta el momento la Secretaría de Salud Distrital es que sufrió fallas hepáticas después de consumir fósforo blanco o pólvora. La niña ingirió en algún descuido de sus padres los llamados totes, trequitraque o diablitos. Por eso le están haciendo hoy un llamado especial a todos los padres y es a no descuidar a los pequeños durante la celebración del Día de las Velitas y en general durante toda la temporada decembrina. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también explicó que los padres que sean sorprendidos permitiendo que sus niños manipulen este tipo de artefactos serán sancionados duramente. Y en otras noticias, también están encendidas las alertas entre las autoridades de salud porque la Secretaría Departamental alertó sobre la existencia de un laboratorio que expide resultados falsos a pacientes sospechosos confirmados o a personas que no se quieran someter a las pruebas reales de COVID-19. Esta denuncia a la Secretaría de Salud Departamental ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación para que se tomen las medidas respectivas. Las autoridades de salud han hecho un insistente llamado a todas las personas a que acudan al personal especializado, al que está verificado, autorizado y que no asistan a estos sitios clandestinos para engañar a otras personas con falsos resultados, porque esto puede, por supuesto, influir directamente en el pico de la pandemia aquí en la ciudad. Y finalmente, hoy fue expuesto el Plan Navidad. Aquí en la ciudad son más de 2.000 uniformados que van a estar disponibles durante toda la temporada decembrina. Habrá un estricto control de aforo en los centros comerciales que luego de una discusión con la alcaldía se logró concretar que habrá atención extendida en los centros comerciales. Unos irán hasta las 9, otros hasta las 10 de la noche. También están restringidas los conciertos y las aglomeraciones. Han insistido en que las novenas deben ser de manera virtual o con grupos muy pequeños en su núcleo familiar. Primero estamos muy preocupados porque se nos unió la temporada de mayor aglomeración, de mayor movilidad en el comercio, de los encuentros familiares, con el segundo pico de la pandemia en la ciudad de Cali. Y esto nos pone al límite. Bares y restaurantes seguirán funcionando hasta la 1 de la mañana, como está el horario establecido. Por ahora no hay toque de queda ni ley seca. La alerta naranja se mantiene. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y Antioquia sigue siendo la región con más casos de personas lesionadas por pólvora. Los niños son los más afectados. De los 10 casos que se presentan, 6 son con menores de edad. Vanessa Córdoba, buenos días. ¿Qué medidas están tomando las autoridades?
Luisa, televidentes, muy buenos días. Así como usted lo acaba de mencionar, pues en el cuadro comparativo que entregaron en las últimas horas las autoridades, los casos en el departamento, las cifras hasta el momento, en 2019 se presentaron 12, hasta hoy se han presentado simplemente 10 este año, en 2020. Sin embargo, hay, dicen las autoridades, una disminución del 17% frente al año pasado, y aunque hay esta disminución, pues el departamento es el que figura con más casos, precisamente la ciudad también, que ha registrado hasta el momento 5 casos, de los cuales 3 son menores de edad. En estos momentos estamos con el doctor Fernando Montes, quien precisamente vamos a hablar de esta situación. Fernando es médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud. Hablemos acerca de esta situación, ¿qué está pasando con los menores de edad? Sí, aunque no quisiéramos tener lesionados por pólvora, realmente 5 casos para nosotros son preocupantes. También reflejan una disminución del 28% con respecto al periodo anterior, pero ese tema de menores nos preocupa bastante, precisamente porque los menores son los que son objeto de más protección y de más cuidado, y por eso el llamado de nosotros como autoridad en el día de hoy y todo diciembre y todo el tiempo es a cuidar los menores. El uso de la pólvora está prohibido, por eso seguimos haciendo ese llamado a la comunidad para que no use la pólvora como ese elemento para celebrar la Navidad. Y hacer también el llamado a que hay sanciones para quien use pólvora y para quien genere daños en las personas. Desafortunadamente, el 60% de los lesionados también son observadores, es decir, personas que no están usando la pólvora y sin embargo son heridas precisamente por esos artefactos, por otras personas que irresponsablemente lo usan. Pues Luisa, hasta el momento en el departamento en general se presentan 10 casos, de esos 6 son menores de edad. En la ciudad de Medellín son 5 los casos en total, de esos 3 son menores de edad, hechos que se presentan en diferentes municipios, como el municipio de Bello, también en Caucasia, en Segovia y aquí en la ciudad, en barrios como Buenos Aires. Desde Medellín, esa es toda la información hasta el momento para Noticentro 1 CMI, Vanessa Córdoba. Seguimos con más información en un momento. Así es, Vanessa, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, Barranquilla con toque de queda desde las 11 de la noche. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Esta noche regirá el toque de queda en Barranquilla. Se restringen también las reuniones familiares a un máximo de 10 personas. Jorge Castro con las medidas en la capital del Atlántico. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Será a partir de las 11 de la noche que entra en vigencia el toque de queda en la capital del Atlántico, en esta Navidad atípica que ha comenzado ya. La tradición reseña que las velitas se encienden en la costa norte de Colombia en horas de la madrugada. ¿Cómo será el toque de queda este año con esta disposición? Don Nelson Patrón, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia, muy buenos días. Buenos días, Jorge, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Bueno, hoy, como ya lo han mencionado, es un año atípico donde nos toca vivir esta fecha de velitas de una manera distinta. Recordemos que en la ciudad de Barranquilla el toque de queda empieza a partir de hoy a las 11 de la noche hasta mañana a las 6 de la mañana. Es importante recordarles que están prohibidas las fiestas, las aglomeraciones y el consumo de licor en espacio público. Bueno, se podrá encender las velitas hasta las 11, después de 11 no se podrá prender velitas o se podrá en las terrazas de la casa. ¿Cómo será esto? El alcalde ha sido enfático en esto, y es que nos conservemos en nuestros hogares con nuestro núcleo familiar más cercano, que no pase de 10 personas. Podemos hacerlo en el interior de las casas, lo importante es que no estemos en la calle después de 11 de la noche. ¿Qué puede disponer y qué instrucciones hay para la policía en este sentido? Bueno, con policía venimos trabajando con nuestras caravanas de seguridad, ya tenemos dispuesto todo el operativo para esta noche, las cuales saldrán desde las 7 de la noche hasta la madrugada del 8 de diciembre. Muchas gracias a Nelson Patrón, es el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia en el distrito de Barranquilla. En otras noticias, las autoridades de policía investigan un doble homicidio que se registró en la tarde de este domingo en el municipio de Soledad, en el área metropolitana. 2 hermanos fueron asesinados en una incursión de hombres armados que pasaron por el barrio Cabrera, en el centro de Soledad, y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en una esquina. Una tercera persona resultó gravemente herida. Más adelante, Luisa, tendremos detalles de estas y otras noticias desde la capital del Atlántico.
Así es, Jorge, gracias. Más de 2.000 casos de COVID-19 se han presentado en lo que va corrido de diciembre en Cartagena. Solo en las últimas 24 horas fueron reportados 562 nuevos contagios. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades de salud? Luisa, televidentes, muy buenos días. Bastante complicada la situación que se está viviendo actualmente en Cartagena por cuenta del aumento de estos contagios y es principalmente por la indisciplina social que se está viendo, especialmente en los últimos días en donde las personas se han volcado a las calles a realizar diferentes actividades, entre ellas las compras para Navidad y fin de año. A esta hora voy a saludar al doctor Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud en Cartagena y Bolívar. Muy buenos días, y ¿cómo está la situación actualmente en la ciudad? Muy buenos días, un cordial saludo. La ciudad de Cartagena en este momento presenta una tasa de crecimiento de 377 personas por día, con una letalidad de 0.87 y una tasa de contagio de 2.88. Proyectando estos números, que han sido el análisis del reporter que nos ha enviado el Instituto Nacional de Salud, creemos que en el mes de diciembre Cartagena estaría con 11.697 personas contagiadas y aproximadamente una mortalidad de 103 personas. Esto para nosotros es una cifra dramática, nos está haciendo un estado de alerta y solicitamos respetuosamente no generar pánico, no generar falsas alarmas, pero sí tomar las medidas que deben ser pertinentes para evitar la progresión que tenemos en este momento. ¿Y esas medidas cuáles serían? Consideramos nosotros que en este momento de la ciudad de Cartagena, en una forma comedida, repito, le decimos al alcalde, en una forma respetuosa, debe ser considerado el estado de alerta naranja, en donde tenemos que establecer un mayor rigor en el control de los viajeros nacionales e internacionales, un seguimiento a la cuarentena de estas personas que nos van a visitar. Vamos a tratar de establecer toque de queda, ley seca y quizás hasta el pico y cédula de un dígito, porque sería la única manera de poder garantizar que la expansión de esta enfermedad no nos coja en enero descubiertos, y es el momento hoy de tomar las medidas para el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Y en otras noticias, a partir de hoy podrán ingresar a la capital de Bolívar veleros y yates de bandera extranjera. Así lo dio a conocer la Capitanía de Puerto, quien socializó las medidas de bioseguridad que deben cumplir, entre ellas que con 24 horas de anticipación deberán reportar los últimos 3 puertos que visitaron, y asimismo el capitán de estas embarcaciones deberá reportar que ninguna de las personas que viene en estas embarcaciones presenta algún síntoma asociado al COVID-19. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, muchísimas gracias. Indignación y rechazo generó un video viral donde se observa la brutal golpiza de un hombre a una mujer que resultó ser su esposa y quien, pese a la insistencia de las autoridades, se negó a denunciarlo. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Ana Mercedes Ariza en Bucaramanga. Muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues las causas por las cuales no presentó la denuncia obedecen a que al parecer tiene otros problemas emocionales con otra pareja. Pero dejemos que sea el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana, quien a esta hora nos acompaña, que nos cuente qué fue lo que pasó aquí, general, y qué acciones se toman. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, desde el primer momento la Policía Nacional activó la hoja de ruta en acompañamiento y protección a la mujer. Se recolectaron como segunda medida los elementos materiales de prueba, una actividad judicial que se hizo por iniciativa propia y se dará curso a la Fiscalía General de la Nación de todos los elementos probatorios. Un llamado muy importante a las mujeres a que denuncien este tipo de casos. La Policía Nacional, junto con la patrulla en casa, estaremos muy atentos para acompañar a las mujeres y finalmente pues hacer un agradecimiento a todos los medios de comunicación por hacer viral este tipo de información. Ustedes buscaron al sujeto agresor, ¿qué dijo? ¿Buscaron a la señora también? ¿Hubo interés de buscarlo? En el marco del acompañamiento a la protección a la mujer, se buscó no solamente al victimario, sino también a la mujer, a la víctima. Se le dio el acompañamiento y el asesoramiento para que se instaurara la correspondiente denuncia. Igualmente hiciera presencia en el Instituto de Medicina Legal para la correspondiente epicrisis. Estos elementos son fundamentales para poder tener contundencia en el procedimiento judicial. ¿Ahí qué fue lo que pasó, general?
Es materia de investigación en este momento, como ustedes se dan cuenta por videos, la información es importante valorarla en el marco de un sistema probatorio, un proceso judicial probatorio, y por eso la Policía Nacional en este momento inicia sus investigaciones, la recolección de elementos materiales de prueba y se dará curso a la Fiscalía de este caso. Precisamente eso, general, puntualizar, no hay denuncia de la señora por X o Y razón, ¿a él se le puede tener algún tipo de acción penal por esta agresión? Porque de todas maneras... Una vez inició el acompañamiento a la protección de la mujer, se le dio asesoría para que instaurara la correspondiente querella, la denuncia. Hasta el momento no se ha dado este procedimiento, pero seguimos en el marco de la patrulla en casa y acompañamiento con la Gobernación de Santander y la Policía Nacional para que se acompañe este procedimiento. General Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana, muchísimas gracias. Ampliación de esta noticia en nuestra próxima misión. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Ana Mercedes, gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. Con alta abstención, chavismo recupera Parlamento. Colombia y otros 16 países no reconocen elecciones. Volvemos. El presidente venezolano Nicolás Maduro reclamó la victoria en unas cuestionadas elecciones legislativas que le devolvieron el control de la Asamblea Nacional. El Brexit sin acuerdo tiene en vilo a Europa, mientras el Reino Unido se prepara para una salida abrupta del bloque comunitario. Y el Papa Francisco confirmó que realizará una histórica visita a Irak en marzo del 2021. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El chavismo recuperó el control del Parlamento venezolano en unas cuestionadas elecciones legislativas caracterizadas por una alta abstención de casi el 80% y un fuerte rechazo internacional que calificó de fraude o no reconoció los resultados. La alianza del Gran Polo Patriótico, que apoya al presidente Nicolás Maduro, obtuvo el 67,7% de los 5,2 millones de votos escrutados, mientras que el sector de la oposición que participó pese al boicot encabezado por Juan Guaidó obtuvo el 18% en unos comicios en los que estaban convocados más de 30 millones de habitantes de este país. Los principales políticos partidos de oposición encabezados por Guaidó habían tildado las legislativas de fraude y llamaron a la población a quedarse en casa. Durante la jornada de votación, el Colegio Nacional Electoral modificó misteriosamente la sede donde el presidente Nicolás Maduro debía votar con el aparente objetivo de evitar una imagen que revelara la baja participación de la jornada, pues en un principio debía votar en una escuela, pero terminó votando en el Fuerte Tiuna, el cuartel militar más importante del país. Las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido por un acuerdo post-Brexit continúan bloqueadas pese al esfuerzo de última hora iniciado por ambas partes el fin de semana. El gobierno de Boris Johnson asegura que no reanudará las conversaciones comerciales con la Unión Europea el próximo año si las dos partes no logran llegar a un acuerdo este diciembre. Las bolsas europeas cotizan en negativo, en parte por la falta de acuerdo, mientras el gobierno británico insiste en que buscará el consenso, pero rechaza tajantemente las demandas europeas y analiza el escenario pesimista. Habría escasez de medicinas y aumentos en los precios de alimentos y combustibles. El presidente electo Joe Biden escogió a Javier Becerra, fiscal general de California, para secretario de Salud. Su designación, que requiere la aprobación del Senado, supone un gesto hacia los congresistas latinos que se habían quejado en los últimos días de la escasa representación de los hispanos en el gabinete que el próximo presidente demócrata está terminando de dar forma en estos días. Hijo de inmigrantes mexicanos, Becerra fue miembro de la Cámara de Representantes entre 1993 y 2017, año en que sustituyó a la senadora y futura vicepresidenta Kamala Harris al frente de la Fiscalía General de California. Las intensas lluvias durante todo el fin de semana en el norte de Italia han provocado graves inundaciones en la zona de Módena. Los cuerpos de bomberos tuvieron que acudir al lugar para evacuar a más de 60 familias que se encontraban atrapadas, después de que el río Panaro se desbordara inundando carreteras, campos e incluso calles. El Papa Francisco visitará Irak el próximo 5 de marzo durante su primer viaje internacional desde el inicio de la pandemia del coronavirus, que también se convirtió en una visita histórica a uno de los países que más ha sufrido por las guerras y el COVID-19.
Francisco ha expresado en varias ocasiones su deseo de visitar ese país para apoyar a los cristianos perseguidos durante todos estos años y viajar a una tierra que tanto ha sufrido. Autoridades iraquíes dijeron que la futura visita del Papa representa un mensaje de paz para Irak y toda la región. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Advertencia por día de velitas. Tenga cuidado con el uso del alcohol y tapabocas. Le contamos cuáles son las recomendaciones. Toque de queda en Barranquilla desde las 11 de la noche. Antioquia, el departamento con más quemados por uso de pólvora. Van 10 casos. Niña fallece en Cali por intoxicación con pólvora. Laboratorio en Capital del Valle del Cauca falsificaba resultados de pruebas COVID. Alerta por casos COVID en Cartagena. Van más de 2.000 casos en una semana. Otro robo en SITP. Usuario se defiende con arma de fuego contra delincuentes. Golpe a extorsión en cárceles. Había funcionarios del IMPEC. Doble homicidio en Soledad Atlántico. Asesinan a 2 hermanos. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI y mucha atención porque hace minutos se registró un taquillazo en una sede bancaria en el occidente de Bogotá. Esti Luengas está precisamente en el lugar. Esti, ¿cómo ocurrieron estos hechos? Luisa y televidentes, pues me encuentro justamente en la localidad de Teusaquillo. Esta es la carrera 19 con carrera 40 y hace pocos minutos pues 2 hombres con armas de fuego entraron hasta esta entidad bancaria ubicada sobre esta avenida principal e intimidaron a todos los clientes que se encontraban hace pocos minutos en este lugar y cometieron un robo con sus revólveres. Y es que justamente nos acompaña a esta hora un testigo del robo. Él se llama Joaquín Nova. Joaquín, ¿qué fue lo que sucedió? Pues fue una situación muy difícil porque efectivamente se presentaron 2 tipos, nos intimidaron con armas de fuego, nos dijeron no se vayan a hacer matar, fue lo primero que nos dijeron, y en ese momento uno de los sujetos se subió a la caja y me imagino que en ese momento tomó como el dinero. Fue muy preocupante porque el banco no tenía seguridad privada y tampoco había policía. Entonces quedamos muy preocupados todos los clientes del banco porque en ese momento nos sentimos totalmente desprotegidos. En ese momento ellos dispararon sus armas, ¿hubo heridos? No, afortunadamente no hubo violencia y ellos tuvieron el tiempo para salir caminando y tomaron pues su rumbo y quedamos pues todos en ese momento muy asustados. ¿En qué se desplazaban estos sujetos? Pues una de las personas que estaban adentro dijo que había una persona en una moto roja con un buzo verde, que el tipo se asomó, pero pues en ese momento no había nadie más. Muchas gracias, Joaquín. Y es que hasta el momento las autoridades no se pronuncian luego de este robo que se presenta en esta entidad bancaria. Nosotros volvemos más adelante con información. Stig, muchísimas gracias. Y hay alerta por riesgo de quemaduras durante la noche de velitas. Tenga cuidado porque la mezcla entre alcohol y fuego es altamente peligrosa. Las autoridades hacen recomendaciones para esta celebración. Natalia, muy buenas tardes. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues la principal recomendación que entregan las autoridades es a que si va a manipular las velitas durante hoy y mañana se desinfecte las manos únicamente con agua y jabón. Llega la celebración de la noche de velitas y con ella los riesgos de quemaduras que para este año son mayores. Tenga cuidado porque si va a prender estos elementos no puede desinfectarse las manos ni con alcohol ni con gel antibacterial, pues el roce de estas sustancias se convierte en un compuesto inflamable que puede generar fuertes quemaduras. Además, tapabocas es de autorregulación, pero en una vela encendida con un uso inadecuado y una manipulación adecuada también puede prenderse ahí sí literalmente el tapabocas. Entonces midámonos todas estas situaciones que nos pueden poner en riesgo nuestra salud. El llamado al no uso de la pólvora sigue latente, aunque a la fecha no se ha registrado ningún quemado en la capital por esta causa, sí se reportó un lesionado por la astilla de un volador. Nuestra mayor invitación es quédate en casa, celebra en casa. Sabemos que la pandemia nos hace esta Navidad diferente. Mantengamos siempre nuestras medidas de bioseguridad, nuestro distanciamiento social y lo más importante es el no uso de la pólvora.
Habrá restricción de venta de licor desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Tenemos algunas restricciones el día de hoy, por eso el control en los establecimientos públicos está enfocado a eso. Y si algún tipo de persona va a hacer consumo de licor, que revise los establecimientos donde lo vayan a adquirir. Serán 4.000 los uniformados que estarán en las calles custodiando la seguridad en esta noche de velitas. Y un nuevo robo en un bus del SITP se registró esta vez en el sur de Bogotá. Uno de los pasajeros que iba a ser víctima se defendió disparándole a uno de los delincuentes. Hospitalizado permanece uno de los delincuentes que pretendía robar a los pasajeros de un bus del SITP en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El sujeto resultó herido con arma de fuego cuando una de las víctimas se resistió al robo y le disparó. Ya los hechos se presentaron en uno de nuestros buses que prestaba el servicio en la ruta P44. Nuestro colaborador conductor Juan Camilo Pisa se encuentra fuera de peligro, afectado por la situación. Según la investigación del caso, el hombre al que pensaban robar llevaba más de 30 millones de pesos en su maleta y lo estarían persiguiendo. Muchos atracos, personas heridas, incluso han fallecido. Los matan por quitarles un celular. Yo a veces siento temor porque a menos pensar lo roban a uno, en cualquier instante lo roban, para la bajada, la subida, cuando tú matas gente. Con el hombre herido iba una mujer cómplice que al ver lo ocurrido escapó. Ciudadanos aseguran que a pesar de que a veces se efectúan capturas, hay impunidad. Lo que pasa es que sucede que los cogen y a los 10 minutos los sueltan. Entonces es como si no hubiera ley. En lo corrido del año se han registrado más de 20 atracos a mano armada dentro de buses de transporte público en Bogotá. Y 3 sujetos que iban a robar una casa de cambio en la localidad de Chapinero fueron capturados. El guarda de seguridad de este lugar fue encontrado sin ropa y amordazado. Este es el momento en el que de manera violenta 2 delincuentes ingresan a una casa de cambio en la localidad de Chapinero. Reducen al guarda de seguridad y luego un tercer sujeto ingresa y parquea una camioneta donde pretendían llevarse lo robado. En el video se observa cómo tras varios minutos de haber ingresado, uno de los delincuentes cambió de vestimenta y empezó a portar el uniforme del vigilante. Y ya estaban haciendo todo el ingreso de los elementos para poder romper la puerta e ingresar al establecimiento. Gracias a las labores de patrullaje, por tratarse de una zona que operaba 24 horas, la policía logró identificar acciones sospechosas en el lugar. Los sujetos fueron capturados. Uno de ellos tenía orden de captura y tenían más de 15 anotaciones por casos anteriores y que lamentablemente en su momento fueron dejados en libertad. Portaban 3 armas de fuego, una de ellas con silenciador. En este momento ya los capturados fueron dejados a disposición de autoridad competente. La invitación es que no vuelvan a quedar en libertad como en su momento se les permitió. El guarda de seguridad, que fue hallado desnudo y amordazado, se encuentra en buen estado de salud y fue apartado de la sede donde fue atacado. Bien, pues el llamado del guarda de seguridad víctima de estos sujetos es a que cada uno de ellos quede con medida intramural en centro carcelario, pues más de 15 anotaciones ya registraban estos 3 delincuentes. Es por el momento la información que registramos desde el centro de Bogotá. Natalia Dávila, Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y una niña de 5 años procedente de Cartagena murió en Cali. La menor, que sufría una enfermedad hepática, se intoxicó con pólvora. Sebastián Bedoya con la historia de este caso. Sebastián. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La niña tuvo que ser remitida desde Cartagena, aquí a la capital del Valle del Cauca, para recibir atención médica. Ella ingirió los llamados trequitraque o diablitos, o también conocidos como totes, pero pese a los esfuerzos de los galenos, no pudieron salvarle la vida. La niña que vivía en Cartagena consumió los llamados totes o diablitos, pero pese a los esfuerzos médicos no fue posible salvarle la vida. Una niña, una menor de 5 años, que llega a la ciudad de Cali remitida por un posible trasplante hepático. La niña ingiere pólvora, tiene una intoxicación por fósforo blanco, lo cual le produce una falla hepática aguda y tiene un mal desenlace, una evolución negativa y la niña fallece. El cuerpo de la pequeña fue trasladado a la Heroica para su sepelio. Cualquier padre o adulto mayor que promueva la utilización de elementos de pólvora por parte de niños o adolescentes está sujeto a una sanción pecuniaria que podría llevar al arresto.
pero si llegase a ocurrir un episodio de quemadura, de amputación, de ingesta de fósforo blanco, papá y mamá no deben preocuparse ya en este instante. Las autoridades del país reiteran el llamado para prevenir que los niños manipulen pólvora. Su ingesta puede ser mortal y un mal uso puede afectar gravemente sus extremidades. Las autoridades le insisten a todos los padres de familia que no descuiden a los niños, especialmente hoy en el Día de las Velitas, que tengan mayor precaución para que no ingieran ni tampoco manipulen estos elementos. En otras noticias hay preocupación entre las autoridades de salud del departamento del Valle porque descubrieron un laboratorio que emite falsos resultados de pruebas COVID-19. La Secretaría de Salud del Valle confirmó la existencia de lugares que falsifican los resultados de pruebas COVID-19 a pacientes con sospecha, confirmados o que no se someten a pruebas reales y verificadas. Ya hemos encontrado un laboratorio que fraudulentamente emite conceptos negativos a nombre de otro laboratorio. Están las denuncias penales hechas como pruebas negativas. Las autoridades de salud advierten los graves riesgos que hay con estas prácticas, teniendo en cuenta que con falsa realidad se podrían aumentar los contagios. Estos 3 tipos de pruebas, algunas están avaladas. Aquí lo importante es acudir a instituciones de salud que tengan habilitación de la Secretaría de Salud Departamental, que cuenten con el sello de habilitación. ¿Por qué? Porque eso da garantía de que las pruebas que se están realizando en estos laboratorios, pues obviamente cumplen con todos los requisitos. Actualmente hay 79.804 casos positivos de coronavirus en Cali y la ocupación de la UCI alcanza el 63% de 508 camas disponibles. No es momento de bajar la guardia, por eso hoy las autoridades presentaron de qué trata el Plan Navidad aquí en Cali. Los conciertos y grandes aglomeraciones están prohibidas. Las autoridades realizarán un mayor control al comercio para prevenir que superen el aforo este diciembre. Primero, estamos muy preocupados porque se nos unió la temporada de mayor aglomeración, de mayor movilidad en el comercio, de los encuentros familiares, con el segundo pico de la pandemia en la ciudad de Cali. Y esto nos pone al límite. La pólvora está restringida y hacen un llamado para que ante cualquier lesión causada por estos elementos no evadan la asistencia a los centros médicos. Nos hemos encontrado que ante el hecho de que hay una sanción ejemplar para padres de familia que posibilitan que sus hijos manipulen estos artefactos, están dejándolos sin registrar en las entidades de salud y realmente eso es decadente y es muy complicado. La alerta naranja se mantendrá y las restricciones como el toque de queda o ley seca dependerán del comportamiento ciudadano, así como el avance de la pandemia en la ciudad. Se puede salir a compartir con la familia, se puede compartir con los amigos en grupos pequeños, se puede ir a discotecas, sin embargo no se puede bailar, se puede mirar absolutamente toda la programación de Feria de Cali en línea, se puede ver todo el tema del alumbrado que va a ser móvil, con un saludo a cada hogar por donde va a pasar toda esta caravana que estamos haciendo en la ciudad, y sobre todo se pueden hacer novenas en casa, en grupos familiares. También habrá control estricto a la velocidad, cuyo límite máximo será de 50 km/h. Hay que seguir cuidándonos. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Así es, Sebastián, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Y cuando regresemos a Noticentro 1, CMI. Alerta en Cartagena por casos COVID. Van más de 2.000 casos en una semana. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Antioquia es el departamento con más casos de personas lesionadas por pólvora en la primera semana de diciembre. Los niños son los más afectados. Hay 6 menores de edad con quemaduras. Vanessa Córdoba tiene el reporte. Vanessa. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Así es, Antioquia hoy registra 10 casos frente al año pasado que fueron 12, pues las autoridades dicen hay una disminución, es cierto, sin embargo hoy Antioquia pues viene liderando el número de casos quemados por pólvora. Pues esto es lo que dicen las autoridades, escuchemos el reporte.
Aunque según las cifras de personas quemadas por pólvora en Antioquia, hay una disminución del 17% frente al año pasado, hoy registra como el departamento con más casos frente a Atlántico y Valle del Cauca. Medellín, por su parte, la ciudad que más abarca casos. Lo que decimos es que los niños son objeto de cuidado especial en estas Navidades y en todo acontecimiento, y por eso es tan importante que las familias celebren sin pólvora y estén cuidando siempre a sus menores y no les permitan el uso de la pólvora a ninguno, pero menos a los niños. El panorama es preocupante también para los menores. De los 10 casos que tiene hoy el departamento, el porcentaje mayor se los llevan los menores de edad. Entonces esa irresponsabilidad social no solamente con la persona que usa la pólvora, sino también con las personas que están al lado, para nosotros es el llamado a esa corresponsabilidad de la tranquilidad ciudadana. De acuerdo con el mismo informe, la principal causa de las lesiones se relacionan con la manipulación de los elementos pirotécnicos. Entre tanto, en un 35% resultan afectados quienes permanecen como observadores mientras otros utilizan la pólvora. Y esa es toda la información que se registra desde Medellín para Noticentro 1 CMI. Vanessa Córdoba. Vanessa, muchas gracias. En un mega operativo contra la extorsión en centros carcelarios, las autoridades desmantelaron una banda delincuencial que estaba integrada por funcionarios del IMPEC. Stig, muy buenas tardes. ¿Cuántas personas quedaron detenidas? Luisa, pues se trata de un capitán del IMPEC y también de 4 funcionarios de la misma entidad. Con brujería también estas personas y algunos reclusos estaban extorsionando a los colombianos. Brujería y magia negra fueron descubiertas en un pabellón penitenciario en Bogotá, donde se llevaba a cabo de forma irregular diferentes tipos de extorsión por parte de unos reclusos. Unos delincuentes que utilizan la santería, la brujería negra, terminan utilizando unos duendes donde le colocaban un dinero y de esta forma supuestamente rezaban esos duendes para que les permitiera que les fuera bien en la extorsión. En esta redada a nivel país cayeron varios miembros del IMPEC, quienes en el departamento del Meta estarían ayudando a los extorsionistas para llevar a cabo sus fechorías. Un cabo tercero y 4 dragoneantes del IMPEC fueron capturados junto a otros 2 civiles. Exigiéndoles sumas de dinero en menor cuantía, primero para no sancionarlos y afectarlos internamente en los centros de reclusión, y segundo para ellos prestarse para ingresar equipos de telefonía móvil. La banda Los Carceleros utilizaba diferentes elementos tecnológicos para delinquir. Efectivamente fui víctima, donde desafortunadamente pues consigné 20 millones de pesos. Poder establecer un pabellón especial para todos estos privados de la libertad que tengan antecedentes con el tema del secuestro excarcelario. En Bogotá y en 15 departamentos del país se llevó a cabo esta redada, 24 allanamientos que dejan en lo corrido del año la desarticulación de 138 bandas dedicadas a este delito y la captura de 2.184 delincuentes. Me despido desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y esta noche regirá el toque de queda en Barranquilla. Se restringen también las reuniones familiares a un máximo de 10 personas. Jorge, buenas tardes. ¿Hasta cuándo irá el toque de queda? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. El toque de queda va hasta las 6 de la mañana de mañana 8 de diciembre. El toque de queda regirá desde las 11 de la noche de hoy 7 de diciembre hasta las 6 de la mañana de este martes. La medida irá acompañada de estrictos operativos de control y vigilancia en las 5 localidades. En ese horario se prohíbe la circulación de personas y vehículos en Barranquilla. Tengamos un toque de queda que evite la aglomeración y las fiestas y que más bien propicie la reunión familiar y que la gente encienda sus velitas frente a su casa con su núcleo familiar. Igualmente en el distrito se prohíben las reuniones sociales de más de 10 personas y se recomienda que sean de un mismo grupo familiar. El alcalde Jaime Pumarejo anunció que estas medidas tendrán el acompañamiento policial. Esta guía la hemos expedido un decreto que le da también la posibilidad a la policía de llegar a los hogares y hacer una verificación si la reunión es de 10 o si es de menos. También se restringe la circulación en el malecón de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente y viernes, sábados y domingo desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y en un nuevo hecho sicarial, 2 personas fueron asesinadas en el municipio de Soledad. Los hermanos Emmanuel José y Moisés David Mesa Avendaño fueron asesinados en una esquina del barrio Cabrera
en el municipio de Soledad. Los dos jóvenes fueron víctimas de un ataque sicarial cuando se encontraban en esa dirección. El primero recibió 4 disparos y el segundo 5, confirmaron las autoridades de policía. Emmanuel José registraba 4 anotaciones judiciales, 3 por hurto y 1 por porte de estupefacientes. Según el informe policial, los hombres se encontraban en el lugar cuando sujetos en moto llegaron disparando. Un tercer hombre resultó herido. Con este doble homicidio se rompió una racha de 72 horas sin asesinatos en el área metropolitana. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y más de 2.000 casos de COVID-19 se han presentado en lo que va corrido de diciembre en Cartagena. Solo en las últimas 24 horas fueron reportados 562 nuevos contagios. El sector de la salud pide de manera urgente decretar alerta naranja. Tatiana, buenas tardes. ¿Qué más dicen las autoridades? Luisa, televidentes, buenas tardes. Un llamado también a la ciudadanía que se ha volcado a las calles a realizar diferentes actividades y compras, como en la temporada de la Navidad y de fin de año, a que respeten las medidas y además que se queden en sus casas celebrando en familia. En Cartagena se están presentando en promedio 377 casos de COVID-19 y 3 muertes diarias, una cifra que tiene encendidas las alarmas en la ciudad. Solo en las últimas 24 horas, el Instituto Nacional de Salud reportó 562 nuevos contagios. Tenemos que establecer un mayor rigor en el control de los viajeros nacionales e internacionales. Vamos a tratar de establecer toque de queda, ley seca y quizá hasta el pico y cédula de un dígito. El panorama en diferentes puntos de la ciudad no es nada alentador por cuenta de las personas que se han volcado a las calles sin respetar ningún tipo de medidas de bioseguridad. Centros comerciales, tanto como el mercado de Basurto también, que la gente se volca a comprar, a obtener el alimento y los juguetes y todas esas cuestiones sin ninguna medida y sin ningún control. En las últimas horas las autoridades cerraron 2 discotecas en el corregimiento La Boquilla precisamente por no cumplir las medidas de bioseguridad y por estar operando en horarios no permitidos. Ante lo anterior, las autoridades enviaron un mensaje a la ciudadanía en general a ser respetuosos de las medidas dispuestas. Y en otras noticias, a partir de hoy podrán llegar a la ciudad yates y embarcaciones con bandera extranjera. La Capitanía de Puerto dio a conocer los protocolos de bioseguridad que debieran cumplir los yates y veleros de bandera extranjera que visiten a partir de hoy la capital de Bolívar. Las embarcaciones tienen que reportar 24 horas con anticipación cuáles fueron sus últimos 3 puertos en los cuales estuvieron y hacer una declaratoria por parte del capitán de la embarcación donde diga que las personas no tienen ningún tipo de síntoma de coronavirus. Las personas que vengan a bordo de las embarcaciones deberán enviar de manera previa una copia de los pasaportes, la documentación de la nave y el registro de sanidad requerido por la Secretaría de Salud. No es obligatorio que las personas se hagan el examen a no ser que presenten algún tipo de síntomas. Y acá ya en el lugar de seguridad que establezcamos, tanto zona de fondeo o en la marina, se verificaría un tamizaje. Asimismo, las autoridades fueron enfáticas en decir que en caso de que se registre alguna persona con síntomas o positivo para COVID-19, inmediatamente la embarcación será dirigida a una zona de cuarentena en la bahía interior de Cartagena. Para el caso de los cruceros, la Capitanía de Puerto informó que aún no pueden ingresar a la ciudad y que se encuentran en la realización de los protocolos de bioseguridad. La autoridad marítima recordó también a las marinas de la ciudad a respetar la distancia entre embarcación y embarcación. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Y en Florida Blanca, Santander, se registró otro brutal caso de maltrato contra una mujer. A pesar del hecho, la joven decidió no denunciar a su agresor porque es su propio esposo. La pelea habría comenzado por un reclamo de infidelidad. En las imágenes se observa cómo el hombre golpea fuertemente en todo su cuerpo a la mujer y la tira del cabello. También se aprecia cómo le lanza una botella a su cabeza. Pese a la mediación de otras mujeres, la golpiza no termina. Se presume estarían asociadas a discusiones pasionales sumado a la ingesta de bebidas embriagantes. La búsqueda en cámaras de barrio fue vital
para identificar el posible agresor. Tanto hombres como mujeres reaccionaron al enterarse de que ella no quiso denunciarlo. Mal hecho, pues esos casos no creo que se puedan permitir aquí hoy en día, ¿no? Y muchas veces también es por miedo. Pues yo lo denunciaría, lógico, ¿cómo me voy a dejar maltratar? Y es que este municipio en menos de un mes ha registrado 3 feminicidios y varios ataques a mujeres que tienen en máxima alerta a las autoridades. Hacemos un llamado a la cordura, a la tolerancia y al consumo mesurado de bebidas embriagantes, principalmente en estas fechas decembrinas, así como decirle a las mujeres que son agredidas física y verbalmente para que denuncien. Desde la Gobernación y la oficina de la Fundación Mujer y Futuro se trabajan varios programas para empoderar a las mujeres víctimas de ataque a vencer el miedo y denunciar. Gracias al video, no se descartan sanciones penales contra el agresor. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz lunes!